El día de hoy vamos a ver lo que es principios físicos de la ecocardiografía. Y bueno, primero hay que valorar lo que son las características del sonido. En sí, el sonido requiere de una energía mecánica para poder propagarse. Un ejemplo sería, por ejemplo, que cuando nosotros empezamos a hablar, esa vibración que hacemos a través de las cuerdas vocales, es esa misma energía mecánica que nosotros empezamos a realizar. Sin embargo, esa misma vibración requiere de un medio para poder propagarse y ese medio tiene la característica de que tiene que ser elástico. Es decir, por ejemplo, si nosotros golpeamos un área donde hay agua, esas moléculas golpean nuevamente contra nuestra mano y esa vibración se pasa a través de toda la superficie. ¿Por qué? Porque es un medio que es elástico. Sin embargo, por ejemplo, a diferencia si nosotros golpeáramos un área como la arena, esta, por el hecho de que no tiene propiedades elásticas, no puede pasar esa misma energía que nosotros transmitimos. Entonces, pues es una de las características principales que debemos de saber que debe de tener una onda de sonido, ¿no? Dentro de las ondas de sonido se caracterizan principalmente por su frecuencia en la que tenemos distintos rangos de sonido. Los sonidos se clasifican de acuerdo a los hertz. Un hertz es una longitud de un ciclo de onda por segundo. Y en sí, el campo audible o el campo auditivo de los humanos va de 20 hertz a los 20 kilohertz, que viene clasificándose entre 20.000 hertz, por así decirlo. Y ya los demás que llegan a ser ultrasónicos llegan a definirse por aquellos que van más allá de los 20 milihertz. Esto es una característica propia de los ultrasonidos, dependiendo del transductor que nosotros tengamos, es como lo que está estandarizado en qué frecuencia va a tener ese transductor para generar esas ondas de sonido. Sin embargo, se refieren a algunas bibliografías que la mayoría de los ultrasonidos, los transductores manejan longitudes de onda que llegan a ser de 2 a 15 milihertz. Dentro ya hablando propiamente del análisis de la onda del sonido, en sí se identifica por distintas como componentes, por áreas específicas donde las partículas están mayormente concentradas, es decir, están más condensadas, por así decirlo, y áreas donde esta presión es menor. Esto se define por zonas de compresión o zonas de rarefacción o zonas de expansión, dependiendo un poco de la literatura donde lo estudiemos. Y dependiendo de esto, hay diferentes características de la misma onda de sonido que nosotros tenemos que ir valorando. Si nosotros pusiéramos una línea de base que es como una línea de equilibrio, hacia el lado, hacia arriba, nosotros valoramos la amplitud, que este punto de amplitud está denominado como cresta y hacia abajo denominado como valle. Igual tienen otros puntos que son importantes en el que es donde caen en esa misma zona de equilibrio tanto la amplitud máxima como la mínima, denominado como nodo, que es donde vuelven a esa misma línea de equilibrio. Y otras características que vamos a ir viendo así ya como un poco desglosadas en cuanto a la longitud que tiene esta onda, la amplitud, la velocidad y la frecuencia. La frecuencia, como ya comentamos, esta está estandarizada propiamente por el ultrasonido, por el transductor que nosotros usamos. Como dijimos, se valora de acuerdo a hertz, que es cada ciclo por segundo, y dependiendo del equipo médico que nosotros tengamos, es como va a estar dada esta frecuencia. Ahora, la velocidad, esta depende mucho de las mismas propiedades elásticas del tejido, es decir, si un tejido es rígido, es más difícil que tenga una mejor velocidad. Entonces, a mayor densidad de cada tejido, la velocidad va a ser menor y de manera viceversa. Esto ya es algo que está como ampliamente estudiado y conocemos las velocidades que tiene cada distinto tejido, tomando en cuenta que aquí lo más importante o en lo que nosotros más nos enfocamos es la velocidad en parte de los tejidos blandos, que ya está estandarizado que se maneja de 1540 metros sobre segundo. Conociendo la velocidad y conociendo la frecuencia, que como dijimos, la frecuencia está dada por nuestro transductor y la velocidad está dada por el tejido, nosotros podemos conocer ya otras propiedades de esa misma onda, por ejemplo, la longitud de la onda, es decir, qué ciclo es el que tiene. Eh,
La amplitud, como dijimos, es como la potencia, o sea, lo más que va a llegar esa onda, por así decirlo, lo fuerte que es esa onda, y esta se mide en decibelios. Tiene una unidad logarítmica, quiere decir que dependiendo de la zona de referencia, o sea, del lugar donde impacta esa longitud de onda, es conforme se va a ir midiendo. Generalmente a un aumento de 6 decibeles, nosotros duplicamos la amplitud. Es como lo que se sabe así estandarizado, que se aumenta de manera de manera relacionada, ¿no? La potencia es esa misma velocidad que nosotros tenemos, es decir, la energía que nosotros causamos, simplemente medida como en un porcentaje de fuerza, medida en watts. Y la intensidad se refiere a esa fuerza ejercida por la energía en una área específica. Esto es importante porque dependiendo del transductor que nosotros tengamos, cuando queremos valorar áreas mayores, esa intensidad va a ser menor. ¿Por qué? Porque tiene más área que abarcar. Y de manera viceversa, si nosotros queremos valorar intensidades, o bueno, queremos tener mejores intensidades, lo ideal es tener áreas más pequeñas. Ya hablando después de que ya valoramos la misma longitud de la onda, hay que valorar qué interacción es la que tiene esta con el tejido, es decir, al momento de que vaya al tejido, cómo es que va a reaccionar esa misma onda de ultrasonido que se manda. Y está definido como 4 diferentes respuestas que puede llegar a tener: reflexión, rarefacción, dispersión o atenuación, que una de ellas, pues, la atenuación específicamente sí depende del tejido, pero vemos que es algo que es como normal o esperado al momento de que mandamos una señal de ultrasonido. La reflexión es la capacidad que tiene a que después de que el transductor manda una señal, si hay un cambio de tejido, es decir, si nosotros pasamos de un tejido que es menos denso a un tejido que es más denso, la capacidad que tiene esa onda de llegar al tejido y no pasar el tejido nuevo. ¿Por qué? Porque cambia la densidad y obviamente, como ya dijimos, esa velocidad de esa onda pues disminuye la intensidad. Entonces, dependiendo de esa frecuencia, vuelve a regresar al transductor y nos da una señal. Ese sería el de reflexión. El de rarefacción es cuando a nosotros, al momento de pasar una señal del ultrasonido, la capacidad que tiene esa misma onda de pasar de un cambio de tejido a otro, aunque sea más denso. Esto está definido como que puede haber diferencias en el momento, tanto en la velocidad como en la intensidad que tiene esa onda, es decir, puede pasar de uno que es de una longitud de onda que a lo mejor tiene una mayor intensidad porque va por un tejido menos denso, y que al momento que cambia hacia otro tejido que tiene unas características diferentes, es decir, son más densos, puede llegar a pasar menor intensidad hacia el siguiente tejido. Esto sería la rarefacción. La dispersión está causada cuando la longitud de onda es mucho mayor al tejido que nosotros estamos valorando. Por ejemplo, uno de los ejemplos que ponen en los libros es que cuando valoramos tejidos que son muy heterogéneos, por ejemplo, el hígado o a nivel renal, si la longitud de onda, la frecuencia de esa longitud del transductor es mayor a las mismas ondas que genera ese tejido, va a chocar contra ellas y las va a dispersar. ¿Por qué? Porque a final de cuentas no tiene manera de que regrese una señal. Esto de la dispersión es importante porque nos va a ayudar al momento de que nosotros valoramos esos tejidos, nos va a dar esa heterogenicidad que tiene el propio tejido, porque a final de cuentas esa señal se dispersa y nos dan diferentes grados de escalas de grises. Y la atenuación es algo que es propio de cada frecuencia o de cada onda que maneja el transductor. Es esperado que conforme esa longitud de onda va pasando de tejido a tejido, no se vaya atenuando por el simple hecho de que va cambiando de velocidad y de intensidad. Y eso vamos a ver más adelante, que podemos hacer ciertas cosas para poder ayudarnos a que los tejidos que están más lejanos podamos verlos de la misma manera de la que queremos ver tejidos más superficiales. Ahora, en cuanto a los transductores tienen propiedades de cristales. Estos cristales tienen una propiedad de efecto piezoeléctrico. No es específico de todos los cristales, o sea, son cristales específicos de cada transductor. Y este efecto piezoeléctrico lo que se refiere es que al momento de que recibe una corriente eléctrica,
se contrae y genera una vibración, es decir, que toma una polaridad y envía una señal eléctrica. Entonces, es una manera en la que nosotros transformamos de tener impulsos eléctricos a obtener pulsos eléctricos. Los transductores se dividen de acuerdo a la superficie, a la profundidad, y lo más común es que a mayor frecuencia de ondas mejore la resolución de la imagen. Eh, los transductores lineales, por ejemplo, son transductores más planos que, como comentamos antes, como tienen una mayor área, tienden a solamente poder valorar tejidos más superficiales. Por eso lo utilizamos para pleura, para estructuras osteotendinosas, para vasos, porque a mayor área tienen una menor intensidad. Y si nosotros queremos valorar con un transductor lineal una profundidad mayor, pues esto no nos va a dar buena calidad de la imagen. Dentro de los transductores convexos, lo que se hace es que tienen una estructura un poco más profunda, permiten valorar más profundo y manejan una frecuencia algo similar a los transductores sectoriales, que son los que nosotros utilizamos. Sin embargo, tienen una pérdida en la calidad de la imagen también al momento de irnos tanto a tejidos superficiales como profundos. El transductor sectorial lo que hace es que nos da un campo de visión amplio, permite que se utilice también el hecho de que el transductor sea más pequeño, es algo que nos ayuda porque a final de cuentas nosotros tenemos que pasar el transductor entre cada costilla y pues eso necesitamos que sea un transductor pequeño para poder tener mejor calidad de la imagen. Y se define porque tienen bajas frecuencias y tienen mejor penetración hacia tejidos profundos. Dentro del proceso de la información de la imagen, ya al momento de que se procesa esa información y la transformamos en imagen, hay diferentes puntos que tenemos que tener en cuenta, porque esa emisión de pulsos llega a depender de muchas cosas que nosotros podemos ajustar pues al momento del ultrasonido, ya que se deben de tener en cuenta diferentes variables como la profundidad, la densidad de la línea, el periodo en el que va mandando el pulso, o sea, la longitud del ciclo y la velocidad en la que se obtiene la imagen. Una de las cosas más importantes es tener en cuenta que la propagación, a final de cuentas, esas mismas ondas no viajan por el aire. Entonces, es importante que nosotros sepamos que el gel se utiliza para que esas mismas ondas de ultrasonido que pasan del transductor hacia el tejido, necesitamos un medio de propagación. Si nosotros no tenemos el gel, esas partículas o esas ondas son incapaces de viajar en el aire y no nos permiten tener una buena calidad de la imagen. Ahora, otra cuestión también son los artefactos. Dentro de los artefactos tenemos diferentes que vienen muy como de la mano dependiendo de las características del tejido que estamos estudiando. Creo que no se cambia la... Ahí está. Por ejemplo, el refuerzo acústico posterior, este está dado cuando la onda atraviesa una estructura que está llena de líquido, es decir, que es mucho más fácil que tome una señal de retorno, pero si nosotros queremos que esa misma longitud de onda pase después de ese tejido a uno más denso, nos va a simular como que el tejido que está debajo de lo anecoico se vea como si estuviera hiperecoico, como si tuviera una mayor densidad. Sin embargo, esto no es real, es solamente un refuerzo que se hace por esa baja intensidad que tiene en un tejido superior a él. La sombra acústica, que es como lo inverso, al momento de que nosotros valoramos un tejido que es más denso, como el tejido óseo, que es lo principal, podemos llegar a ver que esa intensidad, esa onda de frecuencia no puede pasar a través del tejido óseo porque es un tejido más denso y no nos permite que podamos ver lo que hay detrás de esa imagen. Entonces nos hace como una sombra que simplemente pues no es valorable lo que tenemos detrás de eso. Y la reverberación, que eso es cuando nos detecta longitudes lineales, como, pues decía el libro que es porque tiene como unas frecuencias diferentes el tejido, que toma como diferentes puntos de esa frecuencia y nos los pone como si fueran pues solamente tejidos como líneas solamente. Y otra cosa importante es la interacción con los armónicos. Esto se da principalmente porque si nosotros mandamos una onda de pulso que va a cierta velocidad,
Si nosotros ajustamos esa intensidad a que nos regrese información de una frecuencia mayor, es decir, yo mando una onda de pulso de 5 Hz y lo que yo estoy teniendo de retorno es mayor, por ejemplo, 10 Hz, nosotros al momento de ajustar esos armónicos lo que hacemos es que discrimina todo lo que es de menor intensidad, o sea, todas las frecuencias que son menores a lo que yo estoy enviando. Y esto nos va a ayudar para que la imagen tenga una mejor calidad, porque a final de cuentas discrimina todo lo que es de menor frecuencia y toma lo que tiene, lo que es útil, lo que nosotros queremos valorar. Dentro de los métodos de imagen, antes lo que se utilizaba era el modo A, que este está dado principalmente solo por amplitud, es decir, el transductor maneja una línea. ¿Sí ven mi flechita? Ah, bueno, el transductor maneja una línea que es completamente vertical y lo único que hace es detectar amplitudes. Entonces, solamente nos dice qué amplitud tiene la longitud. Al momento de que nosotros mandamos una onda, qué amplitud es la que tiene al momento de que choca contra ese tejido. Entonces, solamente es lo único que nos va a valorar. Nos ayuda un poco más para ver a nivel de la distancia, porque solamente nos está manejando amplitudes y al momento de que esa intensidad se va atenuando conforme la profundidad, podemos llegar a ver cómo esa amplitud va disminuyendo. El modo B, en este, digamos que se escanean múltiples líneas A y al valorar que tienen diferentes amplitudes, toma cada línea, la valora como, pues refieren que son 24 veces por segundo y dependiendo de la escala de las amplitudes nos va a dar una escala de grises. Por ejemplo, aquí en el video vemos cómo el transductor lo que hace es que manda múltiples señales valorando la amplitud de cada uno de los tejidos y si nosotros lo vemos ya de manera representativa, pues nos va dando como la amplitud de cada uno y nos lo cambia a un método en color. Dependiendo de la amplitud, es qué tan hiperecoico va a ser o qué tan anecoico va a ser la imagen. El modo M es un modo que principalmente lo que estudia es el movimiento. Nosotros mandamos una sola onda y lo que más nos va a ayudar es que valora profundidad tanto como tiempo. El ejemplo perfecto que ponen en la mayoría de las bibliografías es que, por ejemplo, nosotros cuando hacemos un eje largo para external y mandamos esa longitud de onda a valorar en un punto específico, nosotros en tiempo podemos ver cómo hay pues se dilata y se contrae al momento de que va en diástole y en sístole. Entonces, lo único que nos valora es profundidad y nos lo va dando conforme el tiempo, pero en un punto específico. Una de las cuestiones que manejan ya después para, por ejemplo, la valoración de la contractilidad del ventrículo izquierdo es que en sí ese haz de ultrasonido pues tiene que ir de manera perpendicular. ¿Por qué? Porque nosotros estamos valorando a final de cuentas pues en el eje largo para external lo vemos de esta manera. Entonces el ultrasonido, en vez de ir completamente así, tendría que ir un poco inclinado para verdaderamente tomar de una manera más fidedigna esos diámetros. Otro ejemplo que nos ponen es que lo podemos utilizar con estructuras que se mueven muy rápido porque nos va a ayudar a delimitarlas en el tiempo. El ejemplo más así como específico es el mismo movimiento de las valvas. Y pues bueno, lo de compensación de tiempo o ganancia de tiempo es lo que ya habíamos comentado en cuanto a los tejidos que están más lejanos o lo que más nos detecte lejano se va a ir atenuando pues de manera más intensa. Nosotros lo vemos aquí que conforme va la distancia, ese tejido tiene una atenuación mayor y la manera en la que nosotros hacemos esa compensación de tiempo es hacer que esa amplitud, aunque sea menor porque se atenúa la señal, nosotros queremos ver esas amplitudes de la misma manera durante todo el tiempo. Entonces, lo que hace es que esas amplitudes nos las pone como a una misma, pues en una misma escala para evitar esa atenuación. Y este gráfico pues lo representa. En el modo de 2D, lo que más nos va a ayudar es para valorar distancias, tanto distancias de diámetros principalmente. En el modo M lo que valoramos es tiempo
y en el modo A solo manejamos amplitudes de acuerdo a la profundidad. Pasando a los métodos de estudio, el estudio Doppler es pues un formato que específicamente no habla más de tanto de las características del tejido o de la anatomía, sino que de manera pues contraria nos habla más de la fisiología y de la función y de la interacción que tiene el flujo tanto con el corazón como con los grandes vasos. Un componente importante de esto es la frecuencia. Cuando nosotros empezamos a utilizar Doppler, esa frecuencia del transductor se debe de ajustar y dependiendo del Doppler que nosotros utilicemos, es la frecuencia que da ese ultrasonido. Y esto es importante porque a final de cuentas, cuando valoramos ciertas válvulas, es por eso que en algunas debemos de utilizar el Doppler pulsado y en algunas el Doppler continuo, porque la velocidad, acuérdense que en cuanto a si yo tengo una mayor frecuencia es más fácil poder detectar esa velocidad, nos va a detectar velocidades mayores. Entonces, si tiene una frecuencia mayor, es más fácil detectar velocidades rápidas, por eso se diferencia entre cuándo usar uno u otro dependiendo de la válvula. Y pues bueno, en sí el Doppler color tiene un poco más de relación en cuanto a la dirección que toma el flujo y el patrón de ese flujo. Y vamos a ir viendo como cada uno de cada Doppler. El Doppler pulsado en lo que se caracteriza es que da ráfagas breves, es decir, manda un impulso y espera a que ese impulso regrese hacia el transductor para poder darnos una señal. Una de las limitaciones es eso que comentábamos de la velocidad máxima, porque a mayor velocidad es más fácil que nosotros, pues ese tiempo que tarda en poder darnos la señal no sea de manera eficiente. Y eso es lo que denominan como aliasing, es la incapacidad de que la onda pulsada detecte ciertas frecuencias que van más altas. Y esto crea pues va a dar confusión sobre la dirección del flujo. Entonces es por eso que hay ciertos puntos donde no podemos utilizarlo. Por ejemplo, en esta imagen vemos que a menor frecuencia, mientras una frecuencia tiene una longitud de onda menor, nos detecta muy bien cada punto. ¿Por qué? Porque tiene el tiempo de mandar la señal y de regresarla. Sin embargo, cuando empezamos a aumentar la frecuencia, se empieza a ver cómo deja de tomar esa señal de retorno de manera eficiente y es por eso que no se puede utilizar para velocidades pues mayores. Dentro del Doppler continuo, esto lo que hace es que transmite una sola onda, es decir, solamente un cristal se dedica a mandar una señal, mientras que otro cristal se dedica a recibir la señal. Por esto mismo no producen aliasing, porque en realidad no tienen un tiempo en el que tarden a regresar la señal. Se puede valorar velocidades más altas. Una de las características, si nosotros lo vemos en una imagen como comparándolo con el Doppler pulsado, es que si se fijan el Doppler pulsado, por ejemplo, se ve solamente hiperecoico alrededor del perfil de flujo. ¿Por qué? Porque es el tiempo que llega y regresa la señal. Sin embargo, en el Doppler continuo, como todo el tiempo nos está mandando y recibiendo señal, nosotros vemos cómo el flujo está completamente lleno. O sea, siempre lo vemos hiperecoico porque siempre estamos recibiendo señal de regreso. Su utilidad principal es para valorar severidad tanto de estenosis valvulares o regurgitaciones. Dentro del Doppler color, lo que hace es que manda una onda pulsada que valora principalmente volúmenes y registra un desplazamiento, es decir, si ese tejido va hacia el transductor o se aleja del transductor. Y dependiendo de eso, nos da una escala de la potencia del retorno, dependiendo de la velocidad que tenga ese volumen que pues se valora en escalas de amarillo siendo lo más intenso, hacia azul claro lo menos intenso. Si se acerca hacia el transductor, lo vamos a ver de color rojo y si se aleja del transductor, lo vemos de color azul. Una de las características o lo que más empieza a valorarse del Doppler color, bueno, por ejemplo, en este video lo que pueden ver es que manda la frecuencia el transductor y al momento que el tejido se mueve por el vaso sanguíneo, esa onda regresa y regresa dependiendo si va hacia el transductor. Esta frecuencia, si se fijan, es mayor a la que el transductor está enviando. Entonces es por eso que lo detecta que va hacia el transductor.
¿Cómo valora las velocidades? Principalmente es por la angulación que tiene el transductor, es decir, si nosotros sabemos qué frecuencia estamos enviando, sabemos la angulación del transductor y registra un volumen, nosotros podemos saber a qué velocidad va ese volumen. Y bueno, el Doppler tisular lo principal es que evalúa el tejido, es decir, la deformidad del tejido miocárdico, que es lo más como importante. Sin embargo, ese también se debe de registrar a un intervalo de menores velocidades. Las principales características que tenemos que valorar del tisular es tanto el desplazamiento, la deformación y la velocidad en la que se deforma ese tejido. Una de las principales pues, utilizaciones ya en el ecocardiograma es que valora principalmente la movilidad del miocardio, el anillo mitral, las velocidades y nos puede ayudar también para detectar si un tejido o diferenciar entre un tejido, si es una vegetación, si es un trombo, dependiendo de la captación de ese tisular, porque a final de cuentas lo único que evalúa es la movilidad de ese tejido y la deformación. Por eso cuando nosotros tomamos un Doppler tisular a nivel de la válvula mitral, lo que hace es que valora el movimiento de esa misma válvula y dependiendo de eso nos da un registro de amplitudes o de movimiento. Ya dentro de la secuencia de adquisición de imágenes, pues esto es lo que está como bien estandarizado, el eje largo para esternal, que se valora a nivel del tercer o cuarto espacio intercostal con nuestra muesca hacia el hombro derecho. Si nosotros vamos haciendo un giro hacia las manecillas del reloj, vamos haciendo el eje corto o, bueno, grandes vasos o eje corto, donde vemos principalmente el ventrículo izquierdo y vemos como en media luna el ventrículo derecho, que lo vamos a ver ahorita en otras imágenes. Dentro de la apical, 4 cámaras. Bueno, la apical se puede valorar 4 cámaras, 5 cámaras, 2 cámaras o 3 cámaras. Dependiendo, por ejemplo, el 3 cámaras, empezamos con la muesca igual hacia el lado derecho, giramos las manecillas contra las manecillas del reloj, a favor de las manecillas del reloj en 90 grados, y valoramos 4 cámaras y si nosotros regresamos 90 grados hacia el lado derecho, podemos obtener un 3 cámaras. Ahorita lo vamos a ver en otros videos, pero bueno, pues esto es lo que está como la secuencia y el subcostal. Bueno, dentro del eje largo paraesternal, como ya comentamos, es en tercer o cuarto espacio intercostal. Lo que valoramos es principalmente el ventrículo izquierdo. Vemos válvula aórtica, que sería esta de aquí. Perdón, la válvula aórtica, la válvula mitral. Podemos tomar mediciones de aorta ascendente, mediciones de tracto de salida al momento de colocar zoom y vemos el ventrículo derecho en la parte superior. Girando un poco nuestro transductor hacia el lado izquierdo a favor de las manecillas del reloj, podemos tener un eje del largo de ventrículo derecho, donde valoramos principalmente aurícula derecha, ventrículo derecho. Vemos como el ventrículo izquierdo, como lo vamos acortando dependiendo de la movilidad de nuestro transductor. El eje corto para esternal, igual yéndonos ya la muesca hacia el lado izquierdo. Esto es muy difícil cuando uno va empezando a tomar ejes, pero es importante saber que ya cuando nosotros tomamos un eje corto, los movimientos que tenemos que hacer para poder ver desde su región apical hasta su región basal son solamente movimientos, o sea, hacia adelante y hacia atrás, dependiendo de la angulación, no tanto nuestro lado de la muesca. Y dependiendo de eso podemos tomar diferentes proyecciones si nosotros estamos a nivel apical, si estamos a nivel de los músculos papilares, que es aquí donde evaluamos principalmente la contractilidad, a nivel de la válvula mitral y podemos también tomar a nivel de los grandes vasos, principalmente para ver válvula aórtica. Dentro del apical, lo que dice la literatura es que este se debe de tomar en el choque de la punta, y ya dependiendo de esto, se subdivide en el tipo de cámaras que queremos ver. Por ejemplo, aquí tenemos una apical 5 cámaras al tener el tracto de salida del ventrículo izquierdo abierto para valorar principalmente flujos de válvula aórtica. El ventrículo derecho se va a ver, pues lo vamos a ver hacia nuestro lado derecho.
Se llega a valorar también en el apical 4 cámaras, mediciones del ventrículo derecho, mediciones del ventrículo izquierdo. Es importante tener la válvula aórtica cerrada al momento de que nosotros tomamos tanto patrón de llenado transmitral. Valoramos también las dimensiones de las aurículas. Valoramos la apertura y cierre de las mismas válvulas auriculoventriculares y las paredes y tabiques. Esta es una de una paciente de nosotros que tiene ahí la vegetación. Y en el apical 5 cámaras, como comentamos, lo que tenemos que hacer es abrir esa válvula aórtica o abrir el tracto de salida de la válvula aórtica y tomar velocidades principalmente a ese nivel. En el apical 4 cámaras, ya después de que hacemos un giro en 90 grados, como ven aquí, dependiendo de la manera en que nosotros vayamos moviendo nuestro transductor, ya sea a favor o en contra de las manecillas del reloj, son las maneras en las que vamos a tener ya sea las 4 cámaras o el 2 cámaras. Lo más importante es que tanto la contractilidad del ventrículo izquierdo se debe valorar tanto en 4 cámaras como en 2 cámaras, volumen de aurícula izquierda también tanto en 4 cámaras como en 2 cámaras, y en el 2 cámaras nos puede ayudar también para valorar la misma movilidad de la válvula mitral. Y el 3 cámaras, en el que también podemos tomar énfasis en la aurícula izquierda, válvula mitral, ventrículo izquierdo y a nivel de la válvula aórtica y la aorta, que es como lo estamos viendo aquí. En esta imagen vemos que está de este lado, el ventrículo izquierdo, la válvula aórtica, la aorta y la aurícula izquierda. Y el subcostal, pues el subcostal nos ayuda para valorar principalmente pericardio. Hacemos mediciones de la pared libre del ventrículo derecho, vena cava inferior, podemos llegar a valorar venas hepáticas o aorta abdominal. Y se debe de ver más o menos, bueno, se debe de ver como esto. Vemos aquí cómo entra la cava a la aurícula derecha y de ahí podemos tomar mediciones tanto de cava inferior y llegar a valorar venas hepáticas. Y el supraesternal, que es ya como al final del estudio, donde valoramos principalmente la aorta ascendente, podemos llegar a ver el tronco brachiocefálico y nominada, podemos llegar a medir también flujos a nivel de la aorta ascendente, si acaso se genera algún gradiente, y orígenes de las carótidas, de las arterias subclavias y también de la pulmonar. Y es todo. Ok, pues muy bien, chicos. Creo que ya estamos completos por lo que veo, ¿cierto? Sí. Hola, hola, Sí, ok. sí, doctora, una disculpa, me quedé sin batería. Así sin tema. Son temas técnicos de la Quedé vida. dormido. Estamos Eso. transmitiendo en vivo, ¿no? Muy bien. Mire, les quería comentar. Creo que la revisión fue bastante, como muy concreta y creo que es bastante sustanciosa. Entonces, quisiera solamente puntualizar algunas cosas de los temas físicos. A ver, a mí, ya como haciendo todo este resumen, ¿cuáles son las características o las propiedades físicas que nos permiten evaluar a nosotros si un tejido va a ser un buen o un mal conductor? ¿De qué va a depender? Depende, bueno, de cuestiones del eco, por ejemplo, del traductor primero. Ajá, pero Y, en o la sea, forma, el tipo de, o se refiere a las propiedades, o sea, ¿cuáles son las características de ciertos tejidos o estructuras que les permiten ser un buen conductor o un mal conductor del sonido? se refiere a que si tienen Ajá, ¿cuáles son las la características que, capacidad de reflexión, rarefacción, dispersión, ¿se refiere a esas propiedades? O ajá, pero esas de qué van a depender? O a ver, Alondra, del, Mm, Pues van a depender sobre todo, o sea, se refiere como a la ventana del paciente, ¿no? Que tanto a lo mejor el tejido adiposo que esté ahí cerca, si se nos cruza a lo mejor una costilla, si, por ejemplo, en pacientes, ay, perdón, con enfermedad renal que tienen habitualmente alto contenido, ay, perdón, pues están mis perritos aquí.
que tienen alto contenido o tienden a acumular mucho edema, ¿no? Edema intersticial, y eso nos va a facilitar el viaje del sonido hacia los tejidos y nos va a dar una mejor ventana. Y justamente todo esto que ustedes me decían, si somos como más precisos, me decías, si la ventana de un paciente obeso, ahí está jugando un papel importante el tejido adiposo o la grasa. Pues es Si la el paciente densidad del tejido, ¿no? la densidad del tejido, justamente. ¿Y de qué va a depender esta, o sea, la velocidad de la propagación del sonido va a estar en función de la densidad de esta estructura? Karen ponía una gráfica al principio de la plática y nos pone ahí la velocidad de la propagación del sonido. Esto es importante entenderlo porque desde este punto, digamos, físico, podemos entender por qué en algunos pacientes es más fácil, si justo esa, es más fácil que esta velocidad del sonido sea mucho más fácil que en otros. Por ejemplo, los pacientes que son neumópatas, ¿no? Que tienen EPOC, que tienen asma, fumadores de mucho tiempo, o pacientes que son de una complexión pues muy robusta, que son obesos, justamente es el principio físico por el cual vemos que esta velocidad tiene mucha resistencia. Ven las velocidades que manejan, 330, 1450. Sin embargo, las partes blandas, pues tampoco es un tejido que nos permita hacer una adecuada conducción del sonido. Entonces, de repente entramos como con esa disyuntiva de este principio físico deriva por qué el uso del gel. ¿Me explico? O sea, tenemos que tener un medio acuoso que nos permita una adecuada conducción del sonido, porque desafortunadamente entre el tejido graso, el mismo hueso y las partes blandas son limitaciones que nos permiten una adecuada obtención de la imagen. Es por eso que, como lo comentaba Karen en un principio, este tipo de uso del gel es obligatorio para poder mejorar la calidad de la imagen. Entonces, ya resumiéndolo, ¿cuáles van a ser los factores físicos que nos van a permitir que un tejido sea un buen o un mal conductor? ¿De qué depende? De su densidad Sí, y aparte de Velocidad. esa cualidad que tiene de la velocidad de la propagación, que velocidad. eso ya lo tiene inherente pues por sus propiedades físicas, porque pues, así las tiene. Entonces, hay que entender este concepto para que ustedes sepan por qué hay pacientes con malas ventanas acústicas y pacientes con una buena ventana acústica. Este valor de las partes blandas es siempre pregunta de examen, no de cardio, pero sí de eco. Este es un valor de 1540 metros por segundo. Es la velocidad a la que se propaga el sonido en las partes blandas o en los tejidos blandos. Ahora bien, otra pregunta que quisiera como puntualizarles. ¿Qué tipo de transductor utilizamos nosotros para la evaluación de las ventanas transtorácicas? ¿Y qué tipo de transductor, o más bien, a qué megahertz conduce una sonda pediátrica, una sonda transesofágica y una sonda transtorácica y por qué? Pues la sonda transtorácica habitualmente tiene una velocidad de 5 MHz y las transesofágicas depende mucho del equipo, pero habitualmente son de 7.5. Incluso hay algunos equipos que lo pueden llevar hasta 10. De las pediátricas, la verdad es que no sé, doctora. Y pues el transductor que habitualmente utilizamos es el sectorial, ¿no? Así es. Justamente, gran parte de la pregunta ya la respondió Alondra. Aquí técnicamente podemos hacer un análogo. La sonda transesofágica maneja los mismos megahertz que maneja una sonda pediátrica. ¿Esto por qué? ¿Cuál es la distancia que tenemos en relación al corazón con una sonda de un transesofágico en relación a un transtorácico? Por la cercanía del tejido, El tiene tejido que tener, menor. exacto, mayor megahertz, o sea, más o menos de 2 hasta 10. Y con la sonda pediátrica, como la estructura del paciente pues es muy pequeña, no se requiere tampoco o sea, de los megahertz, no tiene que ser tan bajos, al contrario, son frecuencias altas. Por lo tanto, es un análogo el uso de la sonda transesofágica como la sonda pediátrica, no así la sonda transtorácica. ¿Han revisado los megahertz que tienen las sondas que ocupamos en el hospital, por curiosidad? No. ¿Han visto cuánto tiene marcado? Creo Bueno. que la EPIC, si no me equivoco, es de 5, ¿no, doctoras? Ujú, de 3.5 a 5 es lo que habitualmente Ujú. manejan las ondas transtorácicas. Eso es importante porque recordar que hay pacientes, por ejemplo, que son muy longilíneos,
que están muy consumidos, ahí de repente ya no es tan habitual utilizar una sonda de este tipo y pudiéramos utilizar inclusive una sonda pediátrica, ¿no? Hay gente que está con algún síndrome consuntivo, que tienen caquexia, que en ese punto pudiera ser útil y también por la distribución de los espacios intercostales, ¿no? Que de repente tienen como una cavidad torácica pues muy reducida y el láser ultrasonido no alcanza la estructura que queremos valorar. Entonces, es importante saber a cuántos megahertz y cuál es la utilidad de este tipo de sondas. Ahora, la otra pregunta que les quería hacer en cuanto a los artefactos. ¿Me pueden mencionar un artefacto que hayan observado ustedes en sus ecos que me han hecho? ¿Algún artefacto? O sea, y cuál es el principio físico al que se relaciona? A ver, Karen. Un artefacto sería, por ejemplo, Por ejemplo, si yo les pusiera, si te dijera, tienes un paciente que es posoperado de un implante valvular mecánico mitral. ¿Qué Ajá, te tipo da de una sombra acústica, no, no es sombra acústica, no sería sombra acústica, sería, O sea, sombra acústica sí, porque lo que estamos viendo al final hace una sombra acústica a la bueno, prótesis. te da sombra Pero, acústica ¿cuál la es prótesis este por el hecho artefacto? de que la onda golpea con un tejido que tiene una mayor intensidad y no te permite ver lo que hay detrás de ella. Ajá. ¿Y qué tipo de artefacto te generaría? Mm, De reverberación, ¿no? de Es un reverberación. artefacto de reverberación, así es. Ahora, hay algunos otros artefactos que no son tan infrecuentes, que dependen de estructuras externas que se llaman lóbulos laterales. Digo, ojalá pudiéramos tener en algún punto algunas imágenes para hacerlo un poco más gráfico, pero que también son estructuras que de repente pueden simular o emular una estructura dentro del corazón, pero vienen de un reflejo externo. Entonces, es importante identificar o más bien entender que va a haber estructuras, digamos, extracardíacas que pueden generar algún tipo de artefacto dentro de la imagen. Ahora, ¿cómo mejorarían esos artefactos? ¿Qué tipo de ajuste técnico pudieran hacer ustedes para mejorar esta condición? Pues ahí sería utilizar las armónicas. Las armónicas, la característica que tienen es que se aplican directamente hacia los tejidos, es decir, no van a aumentar la calidad de la transmisión del sonido en cosas que son artefactos, sino que únicamente en imágenes que son meramente tejido. O sea, discriminan otras intensidades. Justo, ajá. O las armónicas, ajustas las ganancias. En algún punto, solamente con mejorar parte esto de la imagen, poniéndole más gel inclusive, ¿no? Apuntándola a una imagen en donde a lo mejor puedes desplazarte unos centímetros hacia lateral con la misma respiración para discriminar esta estructura. A veces, desgraciadamente, no logramos hacerlo, o sea, tú haces el ajuste técnico en el equipo y sigues viendo este artefacto. Entonces, la idea sería buscarlo en otras proyecciones, porque a veces llegas a ver ahí una estructura que parece un trombo, pero tú no sabes si realmente lo tiene o no. Puede tener factores de riesgo y dices, no, sabes que sí lo tiene. La única forma de que tú puedas decir o definir que este paciente lo tiene o no es buscando esa estructura en las diferentes proyecciones. Si lo veo en una apical 4 cámaras y lo veo en el BI, tengo que verlo en una apical 2, una apical 3 cámaras. Si no lo veo más que en una sola proyección, lo más probable es que sea un artefacto, ¿sale? Entonces hay que ser muy cautas porque a veces este tipo de estructuras hacemos falsos diagnósticos y enfermamos al paciente de condiciones que realmente a veces pues no las tiene. Ahora bien, haciendo ya la evaluación completa de las vistas convencionales y de los modos que utilizamos para la evaluación en la ecocardiografía, ¿cuáles son las características del Doppler pulsado si lo comparamos con el Doppler continuo? O sea, ¿cuál es la diferencia que tiene y para qué me sirve una modalidad y para qué me sirve la otra? Esta me la va a responder a mí. Tiene que ver con bueno, hay varias cosas, pero una son las velocidades. Por ejemplo, la continua es para flujos altos o velocidades altas y el pulsado para velocidades pues, más bajas. Y aparte, pues como decía en la primera clase, bueno, la primera diapositiva, de que el pulsado es únicamente se determina la velocidad de un solo punto en pues en la vista generada. Y en la continua, pues es obviamente unas velocidades que son
que se mide en varios puntos, vaya. No es en un solo como en el pulsado. Mm. O sea, ¿y cuál es la aplicación clínica que tendría esto? Pues para determinar, por ejemplo, los flujos por ejemplo, valvulopatías, este, O puede sea, por determinar más ejemplo, que nada las velocidades. si tú Los, tuvieras por ejemplo, así un ejemplo muy rápido, un paciente con una estenosis aórtica severa, que te lo envían por esa condición o sospecha clínica, y te lo ponen contra un paciente con una miocardiopatía hipertrófica septal asimétrica que no sabe si es obstructiva o no, ¿qué tipo de modalidad utilizarías y cuál sería la limitación técnica? O más bien, ¿qué principio físico te jugaría ahí como un tema técnico para la evaluación? O sea, para la estenosis aórtica severa, Ujú. ¿con qué haremos la valoración netamente de la válvula para ver si tiene una obstrucción severa? Sí se hace con continuo, ¿no? Doppler continuo. Bueno, sí, con doble continuo, ajá. Y en el caso que fuese una miocardiopatía septal asimétrica, o que fuera, por ejemplo, una paciente con un septo sigmoideo y que quiere saber si tiene un gradiente obstructivo, ¿cómo hacemos el barrido? ¿Lo hacemos con continuo o lo hacemos con pulsado y por qué? Es que por las No estoy velocidades, seguro, pero ¿no? parece que bueno, en algunos puntos se toman primero los pulsados y ya si, por ejemplo, encontramos alguna normalidad, ya nos podemos valorarlo con continuo, ¿no? O sea, lo que hacemos habitualmente es una evaluación desde el ápex hasta el sitio donde generas la obstrucción, que generalmente es el tracto de salida. Vamos haciendo la medición Ujú. con el Doppler pulsado porque es un sitio en específico, ¿no? Que es lo que me dices que al final te mide esta modalidad. Sin embargo, cuando llegas a la velocidad máxima, ¿cuál es el principio físico que se rompe ahí, por el cual ya no es útil utilizar el pulsado y utilizamos el continuo? La velocidad, ¿no? El gradiente que se genera. Ajá, pero ¿cómo se llama eso? O sea, tú pones a nivel, es decir, del tracto de salida, le pones el pulsado y ves un flujo enorme, que de hecho hasta se corta. ¿Cómo se llama eso? Mm, Se han visto en la valoración, ¿no? Que ponemos ahí justo el sí, que volumen tenemos que, y tú ves que tu flujo se sí, corta. tenemos, A ver, Karen sabe la respuesta porque ya dio la clase, ella No, sabe. A ver, es que creo que sí lo leí, pero no recuerdo el nombre. ahí donde tenías la diapositiva de el la índice de mix, Nyquist, Pero ajá. el A ver, Nike, ¿qué va? Nyquist. Lo el que, lo Nike que es como hace, la velocidad máxima a la que puede llegar dependiendo del tejido, ¿no? El límite de Nike. Pero, pero justamente, o sea, bien, son términos o son sí, datos físicos que van de la mano. Eso que hace se llama aliasing, Ujú, porque esa velocidad es tan Ujú. alta que que no- no la logra, digamos, descifrar. Es por eso que hacemos el cambio de la modalidad. ¿Se dan cuenta? O sea, hacemos todo el barrido desde la punta hasta el sitio de mayor obstrucción con Doppler pulsado, pero cuando esta velocidad ya no la alcanza a leer porque se ve todo el flujo como si estuviera amputado o está más grande y no podemos medir, hacemos el cambio de la modalidad a Doppler continuo. Ajá. Sí, sí me más o menos me doy a entender cuál es Sí, la sí. aplicación de esto. O sea, al final del día todo depende de la limitación técnica que tengas para el diagnóstico. Aunque pareciera ser que el Doppler pulsado tiene comunicaciones muy precisas, a veces tiene limitaciones como estas, donde ya no es útil y tenemos que cambiarle la modalidad para poder evaluar el gradiente máximo en ese sitio en particular, ¿sale? Ahora, ¿qué es esto del límite de Nyquist, Karen? Es como el límite de esa velocidad máxima calculada en o sea, el Nyquist es como una ponderación, por así decirlo, de la velocidad a la que puede llegar a detectar. Ajá. Pero Y que es el aliasing, así, o sea, son términos que van imbrincados al final del día, ¿no? El, Pero, el aliasing es como la manera en la que te deja de detectar ese tejido como de manera uniforme, o sea, empieza a detectar puntos de esa onda de señal que no van de acuerdo a la frecuencia porque no permite el tiempo para que regrese esa señal. y Entonces, que se rebasa el límite ajá, se rebasa el límite de el Nyquist. de Nike, ajá. Justo, entonces son conceptos que al final van entrelazados
pero no son lo mismo. Ahora, ¿qué es la frecuencia de repetición del pulso? La frecuencia de repetición de pulso es el número de longitudes de onda que manda en un tiempo específico. Por segundo, ¿no? O sea, es el Ah, número de ciclos por el tiempo, ¿no? Ok, bien. Ahora, en cuanto a las vistas que mostrabas al final de cuál es la evaluación como rápida que hacemos, creo que en esa parte creo que no hay tanto tema, creo que sí estamos como un poco más familiarizados, solamente entender en dónde vamos a colocar el transductor. Creo que esta parte ya es como más práctica, ajá, de la secuencia de la adquisición que me acabas de poner. Realmente aquí lo importante sería que ustedes identifiquen cuáles son las estructuras a evaluar en función de la vista que estamos obteniendo. En un eje largo para external, si quieres, pásame la diapositiva y lo vamos analizando. A ver, en este eje largo para external, digo, es evidente la estructura macro, ¿no? BD, BI, aorta y la aurícula izquierda. ¿Alguien me puede decir cuáles son los velos que vemos de la aorta en esta proyección? Recordar que aquí solamente vemos dos, ¿no? No, no, yo no estoy viendo la proyección, no sé si Am, sí se está pasando. no yo sé sí qué entiendo. Mm. Ajá, o sea, la pregunta es que ¿cuáles son las cúspides que vemos en un eje largo para external? Sería la Y de la izquierda y la no coronariana, ¿no? no coronariana, la posterior, y arriba está, ajá, de Ah, donde sí. sale el tronco. O sea, la que está hacia el ventrículo derecho, ¿cuál es? Es la coronariana izquierda, ¿no? ¿Seguros? ¿Y la de La no, abajo? no, la de arriba es la no No, coronariana Arriba y la la de no abajo corona es la izquierda, ¿no? izquierda. Y la que se queda por la parte de atrás sería la derecha, la que no vemos. ah, sí, ¿Seguros? sí, porque está en relación con el, ¿Seguros, seguros? A ver, Karen. Mm, yo estaba con que también era no coronariana la de aquí arriba y la izquierda. ¿Quién me falta? Ah, que no está Ana, ¿verdad? No. ¿Seguros? ¿Seguros? ¿Cuál es la estructura que nos orienta a nosotros para saber cuál es cuál? Cuando hacemos una vista de un eje corto, la que queda hacia el septo interatrial es la no coronariana. Ajá. La que queda hacia el ventrículo derecho, pues es la derecha. Y la que queda a la izquierda, pues es la izquierda. En esta vista solamente tenemos dos velos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí el velo que está hacia el ventrículo derecho En la es derecha. el derecho y el que está abajo es el no coronariano. Aquí no vemos la izquierda. Habrá que revisar nada más la estructura cuando ven, creo que en estos mapas a veces no lo pone tan de forma rutinaria, pero para que ustedes se orienten. Ahora, si tienes la duda y como que no sabes, porque puede haber un contexto de una aorta bivalva que tengas un RAFE y no alcanzan a ver la estructura, idealmente la valoración de los velos tiene que ser en un eje corto. Creo que es la siguiente proyección que tienes, ¿no? No, Bueno, es la de la vista modificada, creo que de esta no hay fallo. Realmente vemos las cavidades derechas y la válvula tricúspide. ¿Qué velos vemos aquí de la válvula tricúspide? ¿Cuántos velos tiene la tricúspide? Tres, ¿no? ¿Cuáles son los que vemos? Aquí la referencia anatómica es tendría el, que es ser ajá. anterior y posterior, ¿no? O sea, los velos de la Septal y el posterior. es anterior, septal y posterior, ¿de acuerdo? Ajá. Son tres. En estas proyecciones, el septal, no sé. habitualmente, las que vemos es la septal y vemos la posterior. Realmente la anterior no la vemos, pero está más en relación a la válvula aórtica, ¿de acuerdo? Entonces, no es la mejor proyección para poderla ver, porque tenemos que hacer una vista en un transeso con un transgástrico profundo,
pero aquí nos podemos dar una idea de que tenemos cuando menos dos velos, que sería la septal hacia el septo y la que está hacia la lateral, que sería la posterior. Y básicamente, este tipo de vistas sí son útiles porque a veces nos permiten estimar un poco más el grado de regurgitación tricuspidia. A veces la ventana apical 4 cámaras, que es la única donde vemos la velocidad de la IT, a veces un poquito subóptima y no alcanzas a visualizar de forma adecuada. Entonces, ideal hacer estas vistas complementarias. A veces no las hacemos de forma rutinaria, pero sí es importante cuando tienes una ventana acústica que es subóptima para poder evaluar sobre todo el jet. En jets que son muy excéntricos, en esta vista los podemos evaluar un poco de una forma más clara y también poder calcularles la vena contracta. Y obviamente, pues también en algún punto calcularle la velocidad de la IT si no logran alinearlo en una apical 4 cámaras. De las siguientes vistas, a ver si quieres, pásamela, Karen. Este es el eje corto. Aquí apréndanse esta parte, que son cuatro, digamos, los segmentos que vamos a evaluar. A nivel de grandes vasos, que vemos aorta y vemos la pulmonar. Aquí es importante lo que les decía, identificar cuáles son los velos. Creo que aquí no lo viene, no lo marca tampoco, ¿verdad? En esta lámina. Creo No que tampoco viene marcado. no. Sí, no sé Bueno, por qué aquí razón. no, en esta imagen, más o menos. Es que aquí, en ese que está señalando, es un eje corto a nivel de De la la válvula válvula mitral. mitral. Bueno, Ajá. Y aquí lo que vemos es que en la parte de arriba es el velo anterior y en la parte de abajo es el velo posterior y hacemos la segmentación por los festones, ponemos A1, A2, A3, P1, P2 y P3. Ajá. O sea, para que tú sepas, este tipo de proyección también es útil porque tú puedes ver cuál es la dirección del jet. O sea, a ver si es un jet central o es un jet excéntrico y entre qué festones está localizado. Pero para fines del primer punto, que eran los grandes vasos, aquí tenemos que identificar, uno, cuál es la estructura, digamos, de la válvula aórtica, si es trivalva, si es bivalva, que tenga un RAFE y le condicione fusión de alguno de los velos, y también ver la condición de la pulmonar, dilatación de la pulmonar, que tenga algún tipo de regurgitación de la válvula pulmonar, el tamaño de los diámetros de las ramas de la arteria pulmonar e identificar también algún tipo de comunicación interauricular, porque recordar que también aquí vemos parte del lado derecho. Los músculos papilares en esa proyección es importante, realmente sí, porque nos permite identificar cuando menos dos músculos papilares que son los más prominentes. Creo que es en el video que está en la parte superior, creo que se alcanza, ahí se movió, se alcanza a ver un poquito más claro, si ven estos como protuberancias que se ven en el centro. Esos son los músculos papilares. Hay algunas patologías de tipo congénito que tienen agenesia de estos músculos, entonces no podemos obviar ese tipo de vistas porque también nos suma para algún tipo de diagnóstico diferencial. Y el último, que es el apical, esta creo que no tenemos una proyección aquí, pero básicamente, o sea, por ejemplo, en algunas patologías como la hipertrofia apical, pues pudiera ser útil, realmente no tienen un papel funcional más que netamente estructural. Sin embargo, aunque son proyecciones que parecieran como muy superficiales, siempre es importante que cuando capturen un eje corto, lo hagamos en esa secuencia, ¿no? Grandes vasos, válvula mitral, músculos papilares y al final el apical. Y recuerda que todas las modalidades son con color y sin color. De aquí a la otra gran pregunta que tenía, ¿qué es el efecto Doppler? Amin, ¿qué es el efecto Doppler? Es el- es, no, es el efecto que, ¿cómo se dice? Cuando hay bueno, que se ponía el ejemplo de, bueno, en este caso del transductor, por ejemplo, ponía de cuando de una velocidad se acerca al transductor, y cuando una velocidad se aleja, bueno, una velocidad de flujo que se acerca al transductor y una velocidad que se aleja al transductor, Ujú. genera este efecto. ah, sí, de hecho puso el ejemplo del tisular, antes Pero el ¿de tisular qué es una, hablaba?
Bueno, antes, no, digo, en la diapositiva de Karen, que decía de los titulares, estaba el ejemplo del efecto Doppler, que era, A ver, Karen, ayúdale a mí bueno, para que nos entendamos bien qué es el O, fenómeno. o sea, el efecto Doppler lo que habla es de que cómo cambia una frecuencia de un tejido si se acerca al transductor a diferencia de cuando se aleja de él. ¿Y en qué colores lo vamos a ver? Si se acerca en rojo, si se aleja del transductor azul. Justo. Y eso es lo normal. De hecho, es y importante venía la esto. gráfica. Ya puse una diapositiva donde lo ponía como más en tiempo real, que veré un poco más adelante. Es importante que este tipo de Ahí. conceptos queden claros, porque también de esto va a depender cómo vamos a colocar la línea base para los flujos de las regurgitaciones o las insuficiencias de X válvula, dependiendo de la modalidad, si estamos en una vista transtorácica o en una vista transesofágica, porque depende de la dirección del flujo, del jet. Entonces, es importante reconocer si el flujo va o si el flujo viene. Y esta turbulencia que se genera porque se pierde esta, digamos, esta parte homogénea, la turbulencia hace que haya escala de colores de otro tipo. O sea, lo normal es ver una válvula con flujos en rojo y en azul. Cuando tú ves un color, no sé, amarillo, naranja, verde, eso te habla de una turbulencia. Luego simplemente al ojo tú puedes distinguir que es un flujo que es de tipo pues anormal, ¿no? Solo era eso. A ver, seguimos con la secuencia. Ya vimos el eje largo, el apical, digo, el eje corto. De los apicales, ese es un apical. Recuerda que el apical es un apical 4, un apical 5 y un apical 3 y un apical 2 cámaras. Aquí, ¿qué estructuras observan? Esto está muy fácil, ¿no? Las aurículas, los ventrículos y la aorta, ¿no? Por eso 5 cámaras. ¿Y aquí cuáles velos vemos de la válvula mitral? ¿Cuáles corresponden? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo los De la, dice? de la mitral, pues tenemos el velo, el anterior, lateral y el posterior, sí, el posterior o posteromedial. ¿Y Bueno, cómo nos antes, ubican? Sería A1, A3, P3. Ujú. O sea, si fue, segmentos. Ujú. o sea, para temas de la segmentación por vista transtorácica es un poquito más difícil, pero sí, efectivamente. Aquí para que se acuerden ustedes, siempre tomen como punto de referencia la aorta. Recuerden que A va con A. O sea, la aorta va con la valva anterior y aorta, ¿no? Es A con A. Para que se puedan ubicar tanto en vista transtorácica como en vista transesofágica. Entonces, la segmentación. Digo, aquí depende mucho de la angulación, es un poco difícil saber un poco el sitio preciso de qué festón estamos evaluando, pero sí efectivamente puede ser como muy general. Si vemos un jet central aquí en esta proyección, ¿entre qué festones estaría? O sea, yo te Entre pongo A2, a dos. A2, P2. Ajá, Es central. aquí tendremos que cerrar la aorta para poder tener un apical 4 puro. Y ahora sí, si tienes un jet central, sabes que está entre A2 y P2. Eso es por definición operacional, que son de algunos de los criterios que evaluamos para pacientes, por ejemplo, con mitraclip. Un jet que es central, así casi 100% que tiene el jet entre A2 y P2. No así cuando es un jet excéntrico. Aquí la evaluación transtorácica tiene mucha limitación a la hora de hacer una evaluación de la válvula mitral. Aquí valdría la pena meterle la sonda al paciente y hacerle una reconstrucción tridimensional para ver el sitio exacto en donde está la insuficiencia. Pero bueno, cuando menos saber que estas vistas te dan una cercanía para saber en qué tipo de sitio estaría la insuficiencia. ¿Sale? Y bueno, básicamente de la vista apical 4 cámaras, creo que no hay mayor tema. Aquí, bueno, vemos una vegetación enorme, ¿no? ¿En dónde? En el velo anterior de la válvula mitral. Este tipo de vistas, la mayor parte de las evaluaciones hay que hacerlas de forma complementaria. Es decir, si hacemos una evaluación de la válvula mitral, siempre hay que hacer un escaneo en 4, en 2 y en 3 cámaras, ¿sale? O sea, generalmente vemos algún grado de insuficiencia mitral o de IT severa o de alguna válvula aórtica con algún grado de insuficiencia. Siempre es importante que corroboren cualitativamente y cuantitativamente. Es decir, cuando tomamos la proyección, hacemos una toma con color y medimos los flujos con el continuo. Y hay que replicarlo en todas las vistas. O sea, es un poquito más engorroso, pero eso les da un poco más de como de la credibilidad o más
bien les abona puntos para que ustedes puedan discriminar entre si la patología la tienen o la descartamos, ¿sale? Porque a veces de repente me ha pasado mucho con la insuficiencia mitral, que de repente en el apical 4 vemos un jet que parece moderada, haces una apical 2 cámaras, inclusive se ve como que si el jet se fragmentara en dos por el tipo de vista, lo cual no es real, y en el 3 cámaras te puede salir un poquito mejor y ves que tienes un jet más importante. Entonces, no hay que obviar las vistas, aunque son cosas como muy básicas, siempre que obtengan una imagen, hay que hacer la obtención en todas las vistas y siempre ponerles la modalidad de color y eventualmente hacer la valoración con un Doppler continuo en todas las vistas para poder hacer una valoración un poco más completa y que su diagnóstico sea pues más certero. Digo, vamos a ver lo de valvulopatías más adelante. Digo, ya no me voy a detener mucho en esto, solamente que identifiquen cuál es la utilidad de esto y cuáles son las estructuras que observamos. En el apical 2 cámaras, pues creo que no hay tanto fallo, o sea, nada más vemos 2 cámaras, el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda. En la apical 3 cámaras solamente se agrega la válvula aórtica y bueno, realmente no hacemos más que la valoración de las dos válvulas, la mitral, la aórtica, y volvemos a ver tanto ventrículo izquierdo como aurícula izquierda. Realmente son vistas que son complementarias, pero no las podemos obviar porque aparte de todo, esta secuencia del 4-3-2 también permite la Me parece evaluación de perfecto. la movilidad, exacto, o sea, para temas de cardiopatía isquémica que son de las patologías más preponderantes, la única manera de poder hacer una evaluación integral de todo el ventrículo izquierdo en cuanto a la movilidad global y segmentaria, esas proyecciones pues son básicas y no las podemos pues dejar como algo obvio. Y creo que ya Para era el la strain. última, ¿verdad? Ah, para el strain también. Ujú. Y en el subcostal, aquí es importante también entender que, o sea, nos enfocamos técnicamente a la evaluación de la pared libre para determinar si el ventrículo derecho está hipertrófico o no. Esta es la única vista en donde vamos a evaluar en tiempo real si pudiera haber o no una comunicación interatrial o un foramen oval permeable. Entender que, aunque es una vista que pareciera ser como muy rutinaria, es una de las que a veces nos cuesta mucho porque el paciente es muy obeso o está muy delgado, de repente hacen como una ventana acústica muy compleja y no podemos hacer la valoración, pero entender que esta es como esa es pregunta de examen también de cardio, ¿eh? Los Preguntan que posquirúrgicos. luego los posquirúrgicos también, pero siempre te preguntan esta, que cuál es la vista convencional para la evaluación de un foramen oval permeable o una CIA, es la del subcostal, esa es la respuesta. Sin embargo, en el quehacer diario nos damos cuenta que a veces también en el apical 4 cámaras, si lo optimizamos, podemos evaluar la membrana interatrial e idealmente contrastar a los pacientes, ¿no? Si tú ves un septo que lo ves adelgazado, que lo ves hipermóvil, que se ve aneurismático, que se jala hacia un lado o está como muy vibrátil hacia ambos, tanto aurícula derecha como aurícula izquierda, siempre es importante que esos pacientes les hagamos un estudio contrastado, o sea, no es como tal medicamento contrastado, sino más bien es suero salino agitado para ver si pasó de burbujas. Y la otra es la evaluación de la vena cava, que creo que ustedes la hacen de forma rutinaria también para ver temas de sobrecarga de volumen en los pacientes, ver el tamaño. ¿En dónde la medimos la vena cava? ¿Cómo hacemos la obtención de esto? Pues O sea, ustedes, Pues tomamos el es que hay costal varios. Bueno, que te dice que la muesca tiene que ir como a 45 grados. Tomas el área subcostal y conforme vas girando en contra de las manecillas del reloj, lo que hace es que te despliega como la vena cava inferior y te dice que a 2 centímetros de donde entra la aurícula derecha. ok, sí, justo. Entonces, podemos hacer la evaluación directamente, así como indica Karen, y hacer la medición de la vena cava, o también con el modo M. Modo M. Si tú le pones modo M, ajá, para poder evaluar, digamos, las dos condiciones. Uno, el tamaño de la vena cava y también cuál es el porcentaje de colapso que tiene esta para ver si hay datos o no de incremento de las presiones del llenado, ¿sale? Entonces, y la otra facultad que tiene esta vista para temas de derrame pericárdico. O sea, aunque puedes ver el derrame en otras proyecciones en el eje largo, en el eje corto ves así como todo rodeado el corazón de líquido, pero no son métodos que estén estandarizados para la evaluación del derrame, sino más bien en la vista subcostal vemos la hoja anterior recordar que hablamos del ventrículo derecho, todo lo que está delante del ventrículo derecho es la parte anterior,
y lo que está atrás del ventrículo izquierdo es la parte posterior. Ahora, ¿qué es más importante o más preocupante? ¿Un derrame anterior o un derrame posterior? ¿Qué les Posterior. preocupa? Pues sería un derrame posterior. El anterior es peor, ¿no? Que el posterior, que el inferior. Justo, el derrame cuando es predominantemente de la hoja anterior, que sería hacia el ventrículo derecho, hace colapso de las cavidades derechas y hay compromiso hemodinámico. Puede haber pacientes que tengan un derrame, digamos, severo y que sea de predominio posterior. Nos da menos estrés porque la mayoría no hacen un compromiso hacia las cavidades o colapso de las cavidades derechas. Entonces, desde que vemos en la evaluación global, si vemos un derrame que está más hacia anterior, hay que sacarle una variabilidad, ¿no? De la tricúspide, de la mitral, y ver que no esté colapsando la aurícula o el ventrículo derecho, porque si es el caso, hay que hacer una pericardiocentesis. Sin embargo, tenemos un derrame que es posterior, aunque se vea severo, pero no está colapsando el lado derecho, o sea, nos tranquilizamos y solamente lo vigilamos, ¿no? Entonces, es importante que sepan que este tipo de vistas son útiles para el diagnóstico de derrame pericárdico, ¿vale? Entonces, pues yo creo que hasta aquí la dejamos, chicos. La verdad es que siento que estuvo bastante completa, avanzamos bastantes temas. Digo, más allá de la física, fue como otro tema aparte de las vistas, pero la verdad es que me gustó mucho el formato. Digo, no sé si tengan alguna pregunta que quieran que revisemos ahorita. Yo quedo abierta a sus preguntas. Hay muchas cosas que, bueno, que por ejemplo se ven con el eco Dobuta, que, que hablaba de las mediciones del, bueno, el protocolo ABCD, que hablaba para medir los flujos, y era precisamente que incluso se puede cambiar a los pediátricos, ¿no? Es el uso. Ese es un tema interesante. Y el otro es el que hablaba que lo vamos a ver, imagino, más adelante en algún punto, lo de las burbujas para ver perfusión, en este caso por medios de contraste con burbujas, o ¿cómo se les llama? Sí, ¿qué crees que ese es un concepto que a veces como que Otro tema. como, o sea, es que sabes que sí se puede hacer así, pero o sea, hay que entender como es un poco confuso a veces la terminología que empleamos, pero o sea, más bien la técnica sería un eco con burbujas o con suero salino agitado, porque realmente no metemos contraste, o sea, metemos agua agitada. Pero también Ujú. existen los medios de contraste para Ajá, poder los hacer preparados. un realce del ventrículo izquierdo y esos se llaman ecorrealzadores, que son, digo, hay de Ah, diferentes sí. marcas, pero son, o sea, son moléculas que al final del día lo que hacen es pintar el ventrículo izquierdo y nos permiten hacerle evaluar, bueno, la indicación uno es para mejorar la ventana acústica en pacientes obesos o con una mala ventana. Y segundo, también nos sirven para temas de perfusión miocárdica. Somos como un análogo a la medicina nuclear, solamente que son métodos que no los tenemos tan disponibles en los centros, pero también nos permiten hacer una evaluación de eso. O sea, aparte de que les En evalúas, reflexión. ajá, o sea, aunque tú les mejoras la ventana acústica, que es la indicación uno, también sirve para estudios de perfusión miocárdica, que es la otra utilidad técnica que tiene, pero no lo tenemos disponible, pues no es, creo que el 20 de noviembre sí lo tiene dentro del stock. En Centro Médico no lo tuvieron en algún punto, pero lo quitaron del cuadro. Y no sé si aquí con ustedes lo tenemos, bueno, al menos que yo tenga conocimiento, creo que tampoco, pero o sea, saber que existen, digo, no son tan costosos, pero no están tan disponibles, pero sería bueno en algún punto pues adquirirlo y empezar a utilizarlo. Sí. Sí, me refería más que nada por las propiedades que tiene, pero sí. Sí, 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 o sea, de que es Va. útil, sin duda, pero el tema es que a veces no está disponible pues en los centros. Sí. Bueno, pues muy bien, chicos. No sé si esta clase la puedas cargar al chat, Karen, Sí, para que, para doctor. que la puedan revisar los que no estuvieron en la clase. Sí, Y voy a